Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. ¿Te has preguntado alguna vez sobre las profecías bíblicas y cómo se han cumplido a lo largo de la historia? En este video, exploraremos las 15 profecías más impactantes de la Biblia, desde la traición de Jesús por 30 piezas de plata hasta el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo estas profecías revelan la soberanía de Dios y su plan redentor para la humanidad? ¿Qué enseñanzas podemos aplicar hoy en día? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo estas antiguas palabras siguen siendo relevantes y poderosas en nuestra vida. Comencemos. Número 15. Mateo capítulo 24, versículo 14. Este contiene una profecía significativa sobre la predicación del Evangelio en todo el mundo, diciendo: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este versículo, Jesús profetiza que el Evangelio del reino será proclamado en todo el mundo antes de que llegue el fin. Esta declaración subraya la misión global del Evangelio y la necesidad de que todas las naciones tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Hechos 1, versículo 8, pronunciado por Jesús antes de su ascensión al cielo, complementa esta profecía: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí, Jesús instruye a sus discípulos a ser sus testigos, comenzando en Jerusalén y extendiéndose hasta los confines de la tierra. Les promete el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esta tarea, destacando la naturaleza progresiva y expansiva de la misión. La expansión del cristianismo desde un pequeño grupo en Jerusalén hasta convertirse en una fe global es un testimonio del cumplimiento de estas profecías. El proceso comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, como se describe en Hechos 2. Este evento marcó el inicio del testimonio poderoso de los apóstoles y el crecimiento rápido de la iglesia primitiva. A medida que los apóstoles y otros discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, el mensaje se extendió rápidamente más allá de Jerusalén. Pedro llevó el Evangelio a los gentiles, comenzando con la casa de Cornelio en Cesarea, Hechos 10. Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, emprendió varias misiones para llevar el mensaje a Asia Menor, Grecia y Roma, estableciendo iglesias y escribiendo epístolas que forman gran parte del Nuevo Testamento. La expansión del cristianismo fue facilitada por varios factores históricos, como la paz romana, que proporcionó un periodo de relativa paz y estabilidad en el Imperio Romano, y las redes de carreteras y ciudades conectadas que facilitaban los viajes y la comunicación. Además, la diáspora judía creó comunidades en muchas ciudades del imperio, que a menudo fueron los primeros receptores del Evangelio. A lo largo de los siglos, el cristianismo continuó extendiéndose, alcanzando nuevas regiones y culturas. Los primeros misioneros como Ulfilas, que llevó el Evangelio a los godos, y Patricio, que evangelizó a Irlanda, desempeñaron roles cruciales. En la Edad Media, la conversión de los reinos europeos y las misiones monásticas ayudaron a consolidar el cristianismo en Europa. En los siglos posteriores, la expansión del cristianismo se aceleró con la era de los descubrimientos y el colonialismo, aunque a menudo con métodos y motivaciones mixtas. Misioneros como Francisco Javier en Asia, David Livingstone en África y William Carey en la India llevaron el Evangelio a nuevas fronteras. En el siglo XX, el movimiento misionero global se intensificó con organizaciones como la Sociedad Misionera de Londres y la Alianza Misionera Cristiana. La reflexión sobre el mandato misionero y su cumplimiento nos lleva a considerar varias verdades esenciales. Primero, el mandato misionero refleja el corazón de Dios por todas las naciones. Dios desea que todas las personas, sin importar su cultura o lugar de origen, tengan la oportunidad de conocerlo y recibir su salvación.
Este mandato nos llama a ver más allá de nuestras fronteras y a estar dispuestos a ir a donde sea necesario para compartir el Evangelio. Segundo, el poder del Espíritu Santo es esencial para la misión. Jesús prometió que sus discípulos recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, capacitándolos para ser sus testigos. Este poder no solo les dio valor y fortaleza, sino también sabiduría y dirección para llevar a cabo su misión. El Espíritu Santo sigue siendo esencial para la misión de la Iglesia hoy, guiando, capacitando y fortaleciendo a los creyentes en su tarea de hacer discípulos de todas las naciones. Tercero, el cumplimiento de la profecía de Mateo 24, versículo 14 es un testimonio de la fidelidad de Dios. A lo largo de los siglos, a pesar de las persecuciones, desafíos y obstáculos, el Evangelio ha seguido avanzando y alcanzando nuevas fronteras. Este cumplimiento nos da confianza en que Dios continuará cumpliendo sus promesas y que el Evangelio seguirá extendiéndose hasta que todas las naciones hayan escuchado. Finalmente, el mandato misionero es una responsabilidad compartida por todos los creyentes. No todos están llamados a ir a tierras lejanas, pero todos están llamados a ser testigos de Cristo en su propio contexto, ya sea en su hogar, trabajo, comunidad o más allá. Además, los creyentes pueden apoyar la obra misionera a través de la oración, el apoyo financiero y el envío de misioneros. En la profecía de Mateo 24, versículo 14 y la instrucción de Hechos 1, versículo 8 subrayan la misión global del Evangelio y la promesa de poder del Espíritu Santo para cumplir esta tarea. La expansión del cristianismo a lo largo de los siglos es un testimonio del cumplimiento de estas profecías y de la fidelidad de Dios. El mandato misionero es una llamada a todos los creyentes a participar en la misión de Dios, compartiendo el Evangelio con todas las naciones y confiando en el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Número 14. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Este contiene una profecía significativa sobre el precursor del Mesías, diciendo: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía, escrita por el profeta Malaquías, anuncia la llegada de un mensajero que preparará el camino para el Señor. Este mensajero tendrá la tarea de preparar al pueblo para la venida del Señor a su templo. La imagen de un mensajero que precede a un gran rey era familiar en el mundo antiguo, donde se enviaban heraldos para anunciar la llegada de un gobernante y preparar a la población para su llegada. El cumplimiento de esta profecía se narra en el Nuevo Testamento, específicamente en Lucas 1, versículo 17, en el contexto del nacimiento de Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El relato del nacimiento de Juan el Bautista comienza con la historia de sus padres, Zacarías y Elisabet. Zacarías era un sacerdote, y ambos eran justos delante de Dios, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Un día, mientras Zacarías estaba sirviendo en el templo, el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que tendrían un hijo, al que debían llamar Juan. Gabriel explicó que Juan sería grande delante de Dios y estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él tendría la misión de preparar al pueblo para la venida del Señor, cumpliendo así la profecía de Malaquías. El nacimiento de Juan el Bautista fue un acontecimiento milagroso y significativo. Cuando Zacarías dudó de las palabras del ángel debido a su avanzada edad y la de su esposa, quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. Cuando finalmente nació Juan, Zacarías recuperó el habla y llenó del Espíritu Santo, profetizó acerca del futuro de su hijo y su papel en la preparación del camino para el Mesías. Juan el Bautista, conocido por su vida ascética y su predicación en el desierto, llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento y bautizó a muchos en el río Jordán. Su mensaje era claro: debían arrepentirse porque el reino de Dios estaba cerca.
Juan no solo cumplió la profecía de ser el mensajero que prepararía el camino para el Señor, sino que también identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando lo bautizó en el Jordán. La reflexión sobre la preparación del camino para el Señor a través de la vida y el ministerio de Juan el Bautista ofrece varias lecciones importantes. Primero, la misión de Juan subraya la importancia del arrepentimiento en la preparación para recibir a Jesús. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, llamando a la gente a volverse de sus caminos pecaminosos y volverse a Dios. Este énfasis en el arrepentimiento como preparación para la llegada del Mesías es fundamental para entender el mensaje del Evangelio. Antes de que alguien pueda recibir plenamente a Jesús, debe reconocer su necesidad de perdón y estar dispuesto a cambiar su vida. Segundo, el ministerio de Juan el Bautista destaca la humildad y el servicio como características esenciales de quienes preparan el camino para el Señor. Juan mismo declaró: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Juan 3, versículo 30. Juan entendía que su papel era señalar a Jesús y no buscar su propia gloria. Este ejemplo de humildad es crucial para todos los que buscan servir a Dios, recordándonos que nuestro propósito es exaltar a Cristo y no a nosotros mismos. Tercero, la vida de Juan el Bautista es un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. La profecía de Malaquías y su cumplimiento en el nacimiento y ministerio de Juan demuestran la fidelidad de Dios a su palabra. A lo largo de las Escrituras, Dios prometió enviar a un precursor para preparar el camino del Mesías, y lo hizo exactamente como lo había dicho. Esto nos anima a confiar en las promesas de Dios y a esperar su cumplimiento en nuestras vidas. Además, la preparación del camino para el Señor implica una obra continua en la vida de cada creyente. Así como Juan preparó el camino para la primera venida de Jesús, los cristianos hoy están llamados a preparar sus corazones y vidas para la segunda venida de Cristo. Esto incluye vivir en santidad, predicar el Evangelio y ser luces en un mundo oscuro, señalando a Jesús como el Salvador del mundo. Finalmente, la misión de Juan el Bautista nos recuerda que Dios usa a personas ordinarias para llevar a cabo su extraordinario plan de redención. Juan era un hombre simple, que vivía en el desierto y vestía con pieles de camello, pero Dios lo usó poderosamente para preparar el camino para el Mesías. Esto nos anima a creer que, sin importar cuán insignificantes o inadecuados nos sintamos, Dios puede usarnos para cumplir sus propósitos cuando nos sometemos a su voluntad. En la profecía de Malaquías 3, versículo 1 y su cumplimiento en Lucas 1, versículo 17 a través del nacimiento de Juan el Bautista subrayan la importancia del arrepentimiento, la humildad y el servicio en la preparación del camino para el Señor. El ministerio de Juan es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y nos llama a preparar nuestros corazones para la venida de Cristo. A través de la vida de Juan, aprendemos que Dios puede usar a cualquiera de nosotros para llevar a cabo su plan redentor, siempre y cuando estemos dispuestos a vivir en obediencia y humildad. Número 13. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Este contiene una profecía notable sobre la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén, diciendo: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». Esta profecía, escrita por el profeta Zacarías, anuncia la llegada del Mesías, el Rey justo y Salvador, que vendrá a Jerusalén de una manera humilde, montado en un asno, específicamente en un pollino, hijo de asna. Este acto simboliza la paz y la humildad del Mesías, contrastando con la expectativa común de un rey guerrero que vendría en un caballo de batalla. La profecía subraya la justicia y la salvación que el Mesías traería, así como su carácter humilde y accesible. El cumplimiento de esta profecía se narra en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo 21, versículos del 4 al 5, durante el evento conocido como el Domingo de Ramos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: «Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga».
El relato del Domingo de Ramos describe cómo Jesús, acercándose a Jerusalén, envió a 2 de sus discípulos a buscar un asna y un pollino. Los discípulos obedecieron y encontraron los animales tal como Jesús les había indicado. Luego, pusieron sus mantos sobre los animales, y Jesús montó en el pollino. Mientras avanzaba hacia Jerusalén, una gran multitud extendía sus mantos en el camino, cortaba ramas de los árboles y las esparcía en el camino, gritando, «Hosana al Hijo de David». «Bendito el que viene en el nombre del Señor». «Hosana en las alturas». Mateo 21, versículo 9. Este evento, conocido como la entrada triunfal, marcó un momento de celebración y reconocimiento público de Jesús como el Mesías. La multitud que lo acompañaba reconocía en Jesús al Hijo de David, un título mesiánico que implicaba que él era el heredero legítimo del trono de Israel. La expresión Hosana significa sálvanos ahora y era una súplica de liberación y salvación, así como una exclamación de alabanza. La reflexión sobre la realeza y la humildad de Jesús en su entrada triunfal nos lleva a considerar varias verdades esenciales. Primero, la entrada de Jesús en Jerusalén como un rey manso y humilde redefine la noción de realeza. En lugar de un rey terrenal que viene a conquistar con poder y fuerza militar, Jesús se presenta como un rey de paz, justicia y salvación. Su elección de un asno en lugar de un caballo de guerra simboliza su misión de traer reconciliación y paz, no violencia ni opresión. Este acto de humildad muestra que el reino de Dios no se establece por medio de la fuerza bruta, sino a través del amor, la compasión y la justicia. Segundo, este acto de humildad nos enseña sobre el carácter de Jesús y su reino. Jesús, siendo el Hijo de Dios y el Rey de Reyes, elige identificarse con los humildes y marginados. Este gesto de humildad es consistente con toda su vida y ministerio, en los que constantemente mostró compasión y cuidado por los necesitados y rechazados. La humildad de Jesús es un llamado para sus seguidores a vivir con la misma actitud, buscando servir y amar a los demás con humildad y sacrificio. Filipenses 2, versículos del 5 al 8, nos recuerda que Jesús, aunque era en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se humilló hasta la muerte de cruz. Tercero, la entrada triunfal de Jesús también es un recordatorio de la expectación mesiánica y el cumplimiento de las promesas divinas. La multitud que aclama a Jesús como Hijo de David reconoce en él al Mesías prometido, el heredero del trono de David. Este evento marca un momento de esperanza y celebración, aunque muchos en la multitud tenían una comprensión limitada de la naturaleza del reino que Jesús venía a establecer. Ellos esperaban un Mesías que los liberara del dominio romano y restaurara el reino de Israel a su antigua gloria, pero Jesús vino a establecer un reino espiritual, basado en la justicia, la paz y el amor. Además, la entrada triunfal de Jesús prefigura los eventos de la Semana Santa, culminando en su crucifixión y resurrección. La aclamación y adoración que recibe en su entrada contrastan con la traición, el rechazo y el sufrimiento que enfrentará pocos días después. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Este contraste subraya la profundidad del sacrificio de Jesús y la paradoja de su reinado, un rey que conquista no por la fuerza, sino por el amor sacrificial y la entrega total. Jesús sabía que su entrada triunfal sería seguida por su sufrimiento y muerte, y aún así, avanzó con determinación y amor hacia su destino. El Domingo de Ramos, por lo tanto, es un recordatorio poderoso de la naturaleza dual del Mesías, un rey que es tanto exaltado como humilde, que viene en paz y con justicia, dispuesto a dar su vida por la salvación de su pueblo. La respuesta de la multitud, aunque inicialmente entusiasta, refleja una comprensión incompleta del tipo de rey que Jesús es y del tipo de reino que vino a establecer. En la profecía de Zacarías 9, versículo 9, y su cumplimiento en Mateo 21,
versículos del 4 al 5 subrayan la realeza y la humildad de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Este evento redefine la noción de realeza, destacando el carácter pacífico y justo del reino de Jesús. La humildad de Jesús es un llamado a sus seguidores a vivir con la misma actitud de servicio y amor. Además, la entrada triunfal es un recordatorio de la expectación mesiánica y el cumplimiento de las promesas divinas, prefigurando los eventos redentores de la Semana Santa y la culminación del plan de salvación de Dios. Este acto simbólico de Jesús nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del reinado de Cristo y a vivir nuestras vidas en conformidad con los valores de su reino. Número 12. Isaías capítulo 53. Este es uno de los pasajes más profundos y conmovedores del Antiguo Testamento, que profetiza con detalle el sufrimiento del Mesías. El capítulo describe a un siervo sufriente que cargaría con los pecados de muchos y sería castigado en lugar de ellos. Aquí algunos versículos clave: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículos del 3 al 5. Esta profecía describe el sufrimiento físico y emocional del siervo, que es rechazado y menospreciado por los hombres. Sin embargo, el sufrimiento que soporta no es por sus propios pecados, sino por los de otros. Él lleva nuestras enfermedades y dolores, es herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. La paz y la sanidad de otros se logran a través de su castigo y sus heridas. El cumplimiento de esta profecía se ve claramente en los padecimientos de Jesús, especialmente durante su pasión y crucifixión. En 1 Pedro 2, versículo 24, el apóstol Pedro conecta directamente los sufrimientos de Jesús con la profecía de Isaías: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este versículo destaca cómo Jesús, a través de su crucifixión, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. La imagen del madero se refiere a la cruz, el instrumento de su ejecución. Pedro cita la misma idea que Isaías: por las heridas de Jesús, hemos sido sanados. Jesús soportó un sufrimiento inmenso tanto físico como espiritual, fue flagelado, coronado de espinas, golpeado y finalmente crucificado, soportando no solo el dolor físico, sino también la carga del pecado de la humanidad y el abandono por parte de Dios en ese momento de sacrificio. El significado del sufrimiento redentor de Cristo es central en la fe cristiana. Primero, el sufrimiento de Jesús es vicario, lo que significa que sufrió en lugar de nosotros. Tomó sobre sí el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Este sufrimiento vicario es fundamental para la doctrina de la expiación, donde Jesús actúa como nuestro sustituto, pagando la pena que nosotros debíamos pagar. Segundo, el sufrimiento de Jesús es una manifestación suprema del amor de Dios. Romanos 5, versículo 8, dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La disposición de Jesús para sufrir y morir por nosotros, a pesar de nuestra condición pecaminosa, revela la profundidad y el alcance del amor divino. Tercero, el sufrimiento de Jesús trae sanidad y reconciliación. A través de sus heridas, fuimos sanados, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Su sacrificio permite que seamos reconciliados con Dios, restaurando una relación que estaba rota por el pecado. Este aspecto de sanidad también se extiende a nuestra capacidad de vivir vidas justas, ya que su sacrificio nos libera del poder del pecado. Además, el sufrimiento de Jesús proporciona un modelo para los creyentes sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Jesús soportó su sufrimiento con paciencia y sin retaliación, confiando plenamente en la justicia de Dios. Pedro, en 1 de Pedro 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
Los cristianos, entonces, están llamados a seguir el ejemplo de Cristo, soportando las pruebas con fe y esperanza. Finalmente, el sufrimiento de Jesús tiene un propósito escatológico. Su muerte y resurrección no solo aseguran la salvación de los creyentes, sino que también anticipan la renovación final de todas las cosas. A través de su sufrimiento, Jesús inaugura el reino de Dios, un reino que alcanzará su plenitud en su segunda venida, cuando toda la creación será liberada de la corrupción y el sufrimiento. En Isaías 53 y 1 de Pedro 2, versículo 24 proporcionan una visión completa del sufrimiento redentor de Cristo. Jesús soportó un sufrimiento inmenso por nuestros pecados, manifestando el amor de Dios y trayendo sanidad y reconciliación a la humanidad. Este sufrimiento vicario es central para la salvación cristiana, proporcionando un modelo de cómo enfrentar el sufrimiento y anticipando la renovación final de toda la creación. El sacrificio de Jesús en la cruz es la base de nuestra esperanza y nuestra relación con Dios, asegurando nuestra redención y la restauración futura. Número 11. Isaías capítulo 42, versículo 6. Contiene una profecía significativa que describe al Mesías como una luz para los gentiles, diciendo: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Esta profecía, escrita por el profeta Isaías, destaca la misión del siervo de Jehová, el Mesías, quien no solo sería una bendición para Israel, sino también una luz para las naciones. La expresión luz de las naciones implica que el Mesías traerá revelación, verdad y salvación a los gentiles, extendiendo el alcance del plan de Dios más allá del pueblo judío. El cumplimiento de esta profecía se menciona en el Nuevo Testamento, en Lucas 2, versículo 32, cuando Simeón, un hombre justo y devoto, toma al niño Jesús en sus brazos y profetiza sobre su misión: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón, guiado por el Espíritu Santo, reconoce en el bebé Jesús al cumplimiento de la promesa de Dios. Él ve a Jesús como la luz que iluminará a los gentiles y traerá gloria a Israel. Esta declaración confirma que Jesús vino no solo para salvar a los judíos, sino también para ser una luz de salvación para todas las naciones. El ministerio de Jesús a los gentiles se manifiesta de diversas maneras a lo largo de los evangelios. Aunque su ministerio terrenal se centró principalmente en el pueblo judío, Jesús interactuó y mostró compasión a los gentiles en varias ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 8, versículos del 5 al 13, Jesús sana al siervo del centurión romano, elogiando la gran fe del centurión. En Marcos 7, versículos del 24 al 30, Jesús expulsa un demonio de la hija de una mujer sirofenicia, destacando nuevamente la fe de una gentile. Estos actos de gracia hacia los gentiles prefiguran la inclusión de todas las naciones en el plan de salvación. La misión universal de Jesús se hace aún más clara después de su resurrección. En la Gran Comisión, Mateo 28, versículos del 19 al 20, Jesús instruye a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Esta comisión confirma que el mensaje de salvación no está limitado a Israel, sino que está destinado a toda la humanidad. La reflexión sobre la inclusión de todas las naciones en el plan de salvación es profundamente significativa. Primero, esta inclusión demuestra el alcance del amor y la gracia de Dios. Dios no hace acepción de personas y desea que todos, sin importar su origen étnico o cultural, tengan la oportunidad de conocerle y recibir la salvación. Segundo, la inclusión de los gentiles en el plan de salvación subraya la unidad de la humanidad en Cristo. En Efesios 2, versículos del 14 al 16, Pablo explica que Jesús ha derribado el muro de separación entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un solo hombre nuevo, reconciliándolos a ambos con Dios en un solo cuerpo mediante la cruz. Esta reconciliación elimina las barreras de división y promueve una comunidad inclusiva y diversa en el cuerpo de Cristo. Tercero, la misión de ser luz para los gentiles nos recuerda la responsabilidad de la Iglesia de llevar el Evangelio a todas las naciones. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamada a continuar la misión de Jesús de ser una luz en el mundo, proclamando el mensaje de salvación a todas las personas, sin importar su trasfondo.
Finalmente, la promesa de ser luz para los gentiles refuerza la esperanza escatológica de la redención final de todas las naciones. En Apocalipsis 7, versículos del 9 al 10, se describe una visión del cielo donde una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas están delante del trono de Dios, alabándole y reconociendo su salvación. Esta visión final confirma que el plan de Dios siempre ha sido incluir a todas las naciones en su redención y que, en el cumplimiento de los tiempos, habrá una celebración universal de su salvación. La profecía de Isaías 42, versículo 6 y su cumplimiento en Lucas 2, versículo 32, subrayan la misión de Jesús como luz para los gentiles y la inclusión de todas las naciones en el plan de salvación. El ministerio de Jesús a los gentiles y la gran comisión reflejan el alcance universal del amor de Dios y la unidad de la humanidad en Cristo. Esta promesa nos llama a la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones y nos ofrece una visión de esperanza y redención para toda la humanidad en el reino de Dios. Número 10. Salmo capítulo 68, versículo 18. Este versículo contiene una profecía significativa sobre la ascensión de Jesús al cielo, diciendo, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Este salmo, escrito por David, celebra la victoria y el reinado de Dios. La frase subiste a lo alto es interpretada como una referencia profética a la ascensión de Cristo al cielo después de su resurrección. La idea de cautivar la cautividad sugiere que Jesús, al ascender, llevó consigo a aquellos que estaban cautivos por el pecado y la muerte, liberándolos y otorgando dones espirituales a los hombres. El cumplimiento de esta profecía se narra en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos 1, versículos del 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este relato describe cómo Jesús, después de dar instrucciones finales a sus discípulos, fue elevado al cielo ante sus ojos. Una nube lo ocultó de su vista, y dos ángeles aparecieron para asegurarles que Jesús regresaría de la misma manera en que lo habían visto ascender. La ascensión de Jesús es un evento crucial en la historia cristiana, ya que marca el final de su ministerio terrenal y el comienzo de su exaltación a la diestra de Dios Padre. La ascensión es la confirmación de la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, y su regreso al lugar de honor y autoridad en el cielo. La reflexión sobre la promesa del retorno de Cristo es una fuente de esperanza y expectativa para los creyentes. Los ángeles dijeron a los discípulos que Jesús regresaría de la misma manera en que ascendió, lo que establece la certeza de su segunda venida. Esta promesa es un elemento central de la fe cristiana y tiene varias implicaciones significativas. Primero, la promesa del retorno de Cristo reafirma la soberanía de Dios sobre la historia. Jesús, que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, volverá para establecer su reino eterno. Este retorno es el cumplimiento final del plan redentor de Dios, que traerá justicia, paz y restauración completa a la creación. Segundo, la expectativa del retorno de Cristo motiva a los creyentes a vivir en santidad y fidelidad. Sabiendo que Jesús regresará, los cristianos son llamados a estar preparados, viviendo vidas que reflejen el carácter y los valores del reino de Dios. Esta preparación incluye la obediencia a los mandamientos de Jesús, el amor y el servicio a los demás, y la proclamación del Evangelio. Tercero, la promesa del retorno de Cristo proporciona consuelo y esperanza en medio de las dificultades y sufrimientos de la vida. Los creyentes pueden enfrentar los desafíos con la certeza de que Jesús regresará para corregir todas las injusticias, sanar todas las heridas y establecer un reino de paz y justicia. Esta esperanza fortalece la fe y el ánimo de los cristianos, dándoles una perspectiva eterna que trasciende las circunstancias temporales. Además, la ascensión de Jesús y su promesa de retorno subrayan la importancia de la misión de la Iglesia. Antes de ascender, Jesús encargó a sus discípulos la tarea de hacer discípulos de todas las naciones,
bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que él había mandado. Mateo 28, versículos del 19 al 20. La Iglesia, capacitada por el Espíritu Santo, tiene la responsabilidad de continuar esta misión hasta que Jesús regrese. La profecía de Salmo 68, versículo 18 y su cumplimiento en la ascensión de Jesús, narrado en Hechos 1, versículos del 9 al 11, subrayan la soberanía y la victoria de Cristo. La ascensión de Jesús no solo confirma su exaltación y autoridad, sino que también establece la promesa de su retorno. Esta promesa es una fuente de esperanza y motivación para los creyentes, llamándolos a vivir en santidad, a estar preparados y a cumplir con la misión de la Iglesia mientras esperan el regreso glorioso de su Señor. Número 9. Joel capítulo 2, versículos del 28 al 29. Este versículo contiene una profecía poderosa sobre el derramamiento del Espíritu Santo, diciendo: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Esta profecía de Joel promete un futuro en el que Dios derramará su espíritu sobre toda la humanidad, sin distinción de edad, género o estatus social. Este evento trascendental significará una era de comunicación directa y abundante de Dios con su pueblo, caracterizada por sueños, visiones y profecías. El cumplimiento de esta profecía se narra en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, versículos del 16 al 21, durante el día de Pentecostés. Pedro, al explicar el asombroso evento de Pentecostés, cita directamente la profecía de Joel: «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo». El día de Pentecostés, que ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús, es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo. Los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, siguiendo la instrucción de Jesús de esperar el poder del Espíritu Santo. De repente, un sonido como de un viento recio llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento atrajo a una multitud de judíos de diversas partes del mundo, que estaban en Jerusalén para celebrar la festividad de Pentecostés. La multitud se asombró al escuchar a los discípulos hablar en sus propios idiomas, declarando las maravillas de Dios. Pedro, aprovechando la oportunidad, se levantó y explicó que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel. Luego, proclamó el Evangelio de Jesucristo, resultando en la conversión y bautismo de unas 3,000 personas ese día. La reflexión sobre el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es esencial para entender la dinámica de la vida cristiana. Primero, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés marca el inicio de la era de la Iglesia y el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar al Consolador, quien guiaría a los creyentes a toda la verdad y les otorgaría poder para ser sus testigos en todo el mundo. Juan 14, versículo 26, Hechos 1, versículo 8. El Espíritu Santo capacita a los creyentes de varias maneras. Da dones espirituales para el servicio en la Iglesia y el mundo, tales como profecía, sanidad, enseñanza, y otros dones mencionados en 1 Corintios capítulo 12. Estos dones son para edificación del cuerpo de Cristo y para la misión de evangelización y servicio. Además, el Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, versículos del 22 al 23. Este fruto es evidencia del carácter transformado del creyente y del trabajo continuo del Espíritu en su vida.
This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. El Espíritu Santo también juega un papel crucial en la convicción de pecado, la regeneración y la santificación. Él convence al mundo de pecado, justicia y juicio, Juan 16, versículo 8, y es el agente de regeneración que da nueva vida al creyente, Tito 3, versículo 5. La santificación, el proceso de ser hechos santos y conformados a la imagen de Cristo, es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente asegura una relación íntima con Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8, versículo 26. También nos asegura de nuestra adopción como hijos de Dios, dándonos confianza para llamar a Dios Abba, Padre, Romanos 8, versículos del 15 al 16. La profecía de Joel 2, versículos del 28 al 29 y su cumplimiento en el día de Pentecostés, narrado en Hechos 2, versículos del 16 al 21, subrayan la promesa y el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Este evento marca el comienzo de una nueva era en la que Dios se comunica directamente con su pueblo y les capacita para vivir vidas transformadas y llenas de poder para el servicio y el testimonio. El Espíritu Santo no solo otorga dones y produce fruto en nuestras vidas, sino que también nos asegura nuestra relación con Dios y nos guía en nuestro caminar cristiano. Este cumplimiento de la promesa divina nos invita a vivir en la plenitud del Espíritu, buscando su guía, poder y presencia en todas las áreas de nuestra vida. Número 8. Isaías capítulo 11, versículos del 11 al 12. Este contiene una profecía significativa sobre el regreso del pueblo judío a su tierra, diciendo: Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede, en Asiria, y en Egipto, y en Patros, y en Etiopía, y en Elam, y en Sinar, y en Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esta profecía de Isaías habla del tiempo en que Dios recogerá a su pueblo disperso de todas las naciones y los traerá de vuelta a su tierra. Este acto de reunión no se limita a una región en particular, sino que abarca todo el mundo, enfatizando la dispersión extensa de los judíos y la promesa de Dios de restaurarlos a su hogar. Ezequiel 37, versículos del 21 al 22 también profetiza sobre la reunión del pueblo judío, diciendo: Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Ezequiel, en su visión del Valle de los Huesos Secos, profetiza la reunificación y restauración del pueblo de Israel como una sola nación. Dios promete no solo traer a su pueblo de vuelta a su tierra, sino también unirlos bajo un solo liderazgo, eliminando la división histórica entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El cumplimiento de estas profecías se observa en el siglo XX con la fundación del Estado de Israel en 1948. Después de siglos de dispersión, persecución y supervivencia en la diáspora, los judíos comenzaron a regresar a su tierra ancestral, motivados por el sionismo y las promesas bíblicas de restauración. La Declaración Balfour de 1917 y la posterior decisión de las Naciones Unidas en 1947 para establecer un hogar nacional judío en Palestina prepararon el camino para la creación del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, proclamó el establecimiento del Estado de Israel. Este evento histórico marcó el cumplimiento tangible de las profecías de Isaías y Ezequiel.
Inmediatamente después de la declaración, Israel fue invadido por las fuerzas árabes vecinas, pero logró defenderse y establecerse como una nación soberana. El regreso continuo de judíos a Israel desde diversas partes del mundo, incluyendo Europa, América del Norte, la antigua Unión Soviética, Etiopía y otras regiones, demuestra la realización de las profecías. Este fenómeno, conocido como Aliyá, es visto por muchos como una manifestación moderna de la promesa de Dios de reunir a su pueblo disperso. La reflexión sobre el cumplimiento de las promesas divinas a través del regreso del pueblo judío a su tierra es profundamente significativa. Primero, este evento destaca la fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar de los largos periodos de dispersión y sufrimiento, Dios no olvidó a su pueblo y cumplió su palabra de reunirlos. Este cumplimiento refuerza la confianza en la veracidad y fiabilidad de las Escrituras. Además, el regreso de los judíos a Israel subraya la soberanía de Dios sobre la historia. A lo largo de los siglos, múltiples eventos y decisiones políticas se alinearon de manera que permitieron el establecimiento del Estado de Israel. La providencia divina es evidente en cómo las circunstancias globales se configuraron para permitir este retorno. El cumplimiento de estas profecías también es un testimonio de la perseverancia y la esperanza del pueblo judío. A lo largo de la diáspora, los judíos mantuvieron viva la esperanza de regresar a su tierra ancestral, una esperanza alimentada por las promesas bíblicas. Esta perseverancia y esperanza finalmente se vieron recompensadas con el regreso y la reconstrucción de su nación. Finalmente, el regreso del pueblo judío a Israel tiene implicaciones significativas para la escatología cristiana. Muchos ven este cumplimiento profético como una señal del tiempo final y la inminente segunda venida de Cristo. Este evento es interpretado como una etapa crucial en el plan redentor de Dios, que culminará en la restauración completa de todas las cosas y el establecimiento de su reino eterno. La profecía de Isaías 11, versículos del 11 al 12 y Ezequiel 37, versículos del 21 al 22 sobre el regreso del pueblo judío a su tierra, y su cumplimiento en el siglo XX con la fundación del Estado de Israel, subrayan la fidelidad y soberanía de Dios. Este evento histórico destaca la importancia de la perseverancia y la esperanza en las promesas divinas, y tiene profundas implicaciones tanto para el pueblo judío como para la comunidad cristiana en su comprensión del plan redentor de Dios. Número 7. Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Este contiene una profecía significativa sobre la dispersión de Israel como consecuencia de su desobediencia a Dios, diciendo, «Y el Señor te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra». Esta profecía, dada por Moisés, advierte al pueblo de Israel sobre las consecuencias de no obedecer los mandamientos de Dios. La dispersión entre todas las naciones y el consiguiente sufrimiento y idolatría serían el resultado de su infidelidad. Este juicio se convertiría en una realidad si Israel abandonaba el pacto con Dios y seguía a otros dioses. En Lucas 21, versículo 20, Jesús también habla sobre la dispersión de los judíos en el contexto de la destrucción de Jerusalén, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús predice que los judíos serían dispersados entre todas las naciones como resultado de la destrucción de Jerusalén. Esta dispersión implicaría sufrimiento y ocupación de Jerusalén por los gentiles hasta que se cumplieran los tiempos designados por Dios. El cumplimiento de estas profecías se ha visto a lo largo de la historia de Israel. A partir de la destrucción del primer templo por los babilonios en 586 a.C., el pueblo judío experimentó varias deportaciones y dispersión. Sin embargo, fue después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por los romanos que la dispersión, o diáspora, judía se hizo más extensa y profunda. Durante este tiempo, los judíos fueron esparcidos por todo el Imperio Romano y más allá, encontrando refugio en diversas naciones de Europa, Asia y África. Esta dispersión trajo consigo muchas dificultades. Los judíos enfrentaron persecuciones,
pogromos y discriminación en varias partes del mundo. Fueron forzados a vivir en guetos y a menudo se les negaron derechos y oportunidades. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, el pueblo judío logró mantener su identidad, fe y tradiciones a lo largo de los siglos. La perseverancia del pueblo judío durante la diáspora es notable. A pesar de la dispersión y las persecuciones, los judíos mantuvieron su fe y prácticas religiosas, construyendo comunidades sólidas y vibrantes en todo el mundo. Esta perseverancia es un testimonio de su fuerte identidad cultural y religiosa, así como de su esperanza en las promesas de Dios. La esperanza de Israel está firmemente arraigada en las promesas bíblicas de restauración y redención. A lo largo de la historia, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un tiempo en el que Dios reuniría a su pueblo disperso y lo restauraría en su tierra. Isaías 11, versículo 12, por ejemplo, dice: alzará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. En el siglo XX, vimos un cumplimiento parcial de estas promesas con la creación del Estado de Israel en 1948 y el retorno de muchos judíos a su tierra ancestral. Este evento histórico renovó la esperanza y el sentido de identidad nacional del pueblo judío, sirviendo como un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas. La reflexión sobre la dispersión de Israel y su perseverancia a lo largo de los siglos nos invita a considerar la fidelidad de Dios en medio de las dificultades y el sufrimiento. A pesar de la desobediencia y las consecuencias de sus acciones, Dios no abandonó a su pueblo. La diáspora judía, con todas sus pruebas, también fue un tiempo de preparación y purificación, en el que la identidad y la fe del pueblo se fortalecieron. Además, la esperanza de Israel en la restauración y redención es un poderoso recordatorio para todos los creyentes de la importancia de mantener la fe en las promesas de Dios, incluso en tiempos de adversidad. La historia del pueblo judío es una historia de resistencia y esperanza, y nos enseña a confiar en la soberanía de Dios y en su capacidad para cumplir sus promesas a su debido tiempo. La profecía de la dispersión de Israel en Deuteronomio 28, versículo 64 y su confirmación en Lucas 21, versículo 24 subrayan las consecuencias de la desobediencia y la infidelidad, pero también destacan la perseverancia y la esperanza del pueblo judío. La dispersión trajo sufrimiento, pero también fortaleció la identidad y la fe de Israel, y las promesas de restauración y redención siguen siendo una fuente de esperanza inquebrantable. Esta historia nos recuerda la fidelidad de Dios y nos inspira a mantener nuestra confianza en sus promesas, sabiendo que Él es soberano y cumplirá su propósito en su tiempo perfecto. Número 6. Daniel 9, versículo 26. Este contiene una profecía significativa sobre la destrucción de Jerusalén y el templo, diciendo: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta profecía, escrita por el profeta Daniel, predice que después de la venida y muerte del Mesías, un príncipe vendrá con su pueblo y destruirá la ciudad de Jerusalén y el santuario, el templo. La descripción de inundación y devastaciones implica una destrucción completa y una gran calamidad que afectará a Jerusalén. En Lucas 21, versículos del 20 al 24, Jesús mismo profetiza sobre la destrucción de Jerusalén: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. TaxAct filing software and live tax experts can help small businesses easily knock out their taxes. Actually, our experts can help you find deductions and credits for any sized business. Itty-bitty businesses, medium-sized, really big, mid-sized, small businesses, companies with 0 employees, and mom-and-pop conglomerates. Yep, our tax experts can help all of them. TaxAct, let's get them over with. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo.
Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús advierte a sus discípulos sobre la futura destrucción de Jerusalén, describiendo un escenario de sitio y devastación. Él aconseja a los habitantes de Judea que huyan cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, prediciendo una gran calamidad y un tiempo de juicio sobre el pueblo. El cumplimiento de esta profecía ocurrió en el año 70 a.C., cuando las legiones romanas, bajo el mando del general Tito, sitiaron y finalmente destruyeron Jerusalén y su templo. Este evento marcó un punto culminante en la Primera Guerra Judeo-Romana. Los romanos, después de un prolongado asedio, lograron penetrar las defensas de Jerusalén y llevaron a cabo una destrucción total. El templo, que había sido el centro del culto judío, fue incendiado y demolido, cumpliendo así las profecías de Daniel y de Jesús. El historiador judío Flavio Josefo, que fue testigo ocular de estos eventos, describió la destrucción de Jerusalén con gran detalle, incluyendo la brutalidad y la devastación que acompañaron la caída de la ciudad. Miles de judíos murieron y muchos más fueron llevados cautivos, esparcidos por todo el Imperio Romano, cumpliendo las palabras de Jesús sobre la dispersión y la ocupación de Jerusalén por los gentiles. La reflexión sobre el juicio y la historia de Israel en relación con la destrucción de Jerusalén y el templo es profundamente significativa. En primer lugar, este evento destaca la gravedad del juicio de Dios sobre la desobediencia y el rechazo del Mesías. La destrucción del templo, el corazón del culto judío, marcó el fin de un sistema sacrificial y la transición hacia una nueva era en la historia redentora de Dios, centrada en Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Además, la destrucción de Jerusalén y el templo subraya la soberanía de Dios sobre la historia. Las profecías de Daniel y Jesús se cumplieron de manera precisa, demostrando que Dios tiene el control absoluto sobre los eventos históricos y que sus propósitos se cumplirán inevitablemente. Este evento también sirve como una advertencia sobre la naturaleza del juicio divino. Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo y no tolera el pecado indefinidamente. La destrucción de Jerusalén es un recordatorio solemne de que el juicio de Dios es real y que es importante vivir en obediencia y fidelidad a sus mandamientos. Por último, la dispersión de los judíos después de la destrucción de Jerusalén y su supervivencia a lo largo de los siglos es testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar de las dificultades y persecuciones, el pueblo judío ha perseverado, cumpliendo las promesas de Dios de preservación y eventual restauración. En resumen, la profecía de Daniel 9, versículo 26 y su cumplimiento en la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 a.C., descrita en Lucas 21, versículos del 20 al 24, subrayan la soberanía de Dios y la exactitud de sus juicios. Este evento histórico resalta la gravedad del juicio divino, la importancia de la obediencia y la fidelidad y la continuidad del plan redentor de Dios. La destrucción de Jerusalén sirve como un recordatorio solemne de la realidad del juicio de Dios, así como de su fidelidad y soberanía sobre la historia. Número 5. Salmo capítulo 16, versículo 10. Este contiene una profecía significativa que predice la resurrección del Mesías. El versículo dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo, escrito por el rey David, expresa una confianza en la protección y la fidelidad de Dios. En este contexto, el Seol se refiere a la morada de los muertos, y la corrupción se refiere a la descomposición del cuerpo después de la muerte. La profecía implica que el Santo de Dios, el Mesías, no permanecerá en la muerte ni experimentará la corrupción física. Esta profecía es vista como una referencia directa a la resurrección de Jesús. El cumplimiento de esta profecía se explica claramente en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos 2, versículo 31. En este pasaje, el apóstol Pedro, durante su discurso en el día de Pentecostés, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro utiliza esta profecía del Salmo 16,
versículo 10, para explicar que David no hablaba de sí mismo, sino que, como profeta, se refería al Mesías. Jesús, después de ser crucificado y morir, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Su cuerpo no experimentó corrupción, cumpliendo así la profecía de David. Este evento no solo valida la profecía del Antiguo Testamento, sino que también confirma la identidad de Jesús como el Mesías prometido. Los detalles sobre la resurrección de Jesús son fundamentales para la fe cristiana. Después de su crucifixión y sepultura, las Escrituras narran cómo, al tercer día, mujeres que fueron al sepulcro encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Los ángeles anunciaron que Jesús había resucitado. Jesús se apareció a sus discípulos y a muchas otras personas en varias ocasiones durante los 40 días siguientes, demostrando que realmente había vencido a la muerte. Estos encuentros incluyeron la famosa aparición a Tomás, donde Jesús le mostró las heridas en sus manos y costado, y el encuentro con los discípulos en el camino a Emaús. La resurrección de Jesús tiene una profunda importancia teológica y espiritual. Primero, la resurrección es la validación de todo lo que Jesús enseñó y proclamó sobre sí mismo. La victoria sobre la muerte confirma su identidad como el Hijo de Dios y su poder divino. Segundo, la resurrección es la piedra angular de la fe cristiana, ya que demuestra que la muerte no tiene la última palabra. Jesús, al resucitar, muestra que la vida eterna es posible y que Él tiene el poder para dar vida a todos los que creen en Él. La victoria sobre la muerte que se logra a través de la resurrección de Jesús tiene implicaciones enormes para la esperanza cristiana. En 1 Corintios versículo 15, Pablo explica que la resurrección de Jesús es la primicia de los que han muerto, indicando que así como Jesús resucitó, también lo harán todos los que están en Él. Esta esperanza de resurrección futura proporciona consuelo y fortaleza a los creyentes, especialmente en tiempos de pérdida y sufrimiento. La promesa de vida eterna con Dios es una fuente de esperanza inquebrantable que sostiene a los cristianos a lo largo de sus vidas. Además, la resurrección de Jesús transforma la manera en que los cristianos viven en el presente. Saber que la muerte ha sido vencida y que la vida eterna es una realidad anima a los creyentes a vivir con valentía, propósito y compromiso con la misión de Dios. La resurrección impulsa a los cristianos a compartir el Evangelio con otros, ofreciendo la esperanza de salvación y vida eterna a un mundo necesitado. La profecía de Salmo 16, versículo 10, y su cumplimiento en la resurrección de Jesús, explicado en Hechos 2, versículo 31, subrayan la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus promesas. La resurrección de Jesús es la base de la fe cristiana, demostrando su victoria sobre la muerte y proporcionando una esperanza inquebrantable de vida eterna. Este evento central invita a los creyentes a vivir con confianza en la promesa de resurrección y a compartir esta esperanza con el mundo, sabiendo que, en Cristo, la muerte ha sido derrotada y la vida eterna es segura. Número 4. Salmo capítulo 22, versículo 16. Este contiene una profecía notable que predice detalles específicos sobre el sufrimiento del Mesías, diciendo, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este salmo, escrito por el rey David, describe una experiencia de sufrimiento extremo y se considera una profecía mesiánica que predice la crucifixión de Jesús. La frase horadaron mis manos y mis pies es especialmente significativa, ya que describe una forma de ejecución que no era conocida en la época de David pero que se cumplió de manera exacta en la crucifixión de Jesús siglos después. Este salmo no solo predice la crucifixión, sino que también captura el sentido de abandono y agonía experimentado por el Mesías. El cumplimiento de esta profecía se narra en el Nuevo Testamento, en Juan 19, versículo 18, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. El Evangelio de Juan describe cómo Jesús fue llevado al Gólgota, donde fue crucificado junto a dos ladrones. La crucifixión era un método de ejecución romana que involucraba clavar las manos y los pies del condenado a una cruz de madera, causando una muerte lenta y dolorosa. Este evento cumplió la profecía del Salmo 22,
versículo 16 de manera precisa, mostrando cómo las escrituras del Antiguo Testamento señalaron de antemano los detalles del sufrimiento y la muerte de Jesús. La reflexión sobre el sufrimiento de Cristo y su sacrificio nos lleva a considerar varias verdades profundas. Primero, el sufrimiento de Jesús fue extremo y multifacético. No solo sufrió un dolor físico intenso al ser clavado en la cruz, sino que también experimentó un profundo sufrimiento emocional y espiritual. Fue abandonado por sus discípulos, rechazado por su pueblo y, en un momento crucial, se sintió desamparado incluso por Dios, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 46. Esta experiencia de abandono es un eco directo del Salmo 22, mostrando la conexión entre la profecía y su cumplimiento. El sufrimiento de Jesús también fue vicario, es decir, fue un sufrimiento en lugar de otros. Jesús, siendo sin pecado, tomó sobre sí los pecados de la humanidad. Su sacrificio en la cruz fue el medio por el cual Dios proveyó la expiación por el pecado, ofreciendo perdón y reconciliación a todos los que creen en Él. El apóstol Pablo lo expresa claramente en 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Además, el sacrificio de Jesús en la cruz demuestra el amor infinito de Dios por la humanidad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de que Dios enviara a su único Hijo a sufrir y morir por nosotros es una demostración suprema de su amor y gracia. Este amor sacrificial invita a los creyentes a responder con gratitud, adoración y una vida dedicada a seguir a Jesús. El sufrimiento y la crucifixión de Jesús también tienen un profundo impacto en nuestra comprensión del sufrimiento humano. Jesús, al experimentar el sufrimiento más intenso, se identifica plenamente con nuestras propias experiencias de dolor y aflicción. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53, versículo 3, y por tanto, puede comprender y compadecerse de nuestras debilidades. Esto nos ofrece consuelo y esperanza, sabiendo que no estamos solos en nuestras dificultades y que nuestro sufrimiento no es en vano. En resumen, la profecía del Salmo 22, versículo 16 y su cumplimiento en la crucifixión de Jesús, narrado en Juan 19, versículo 18, subrayan la soberanía y la fidelidad de Dios en la historia de la redención. El sufrimiento de Cristo y su sacrificio en la cruz no solo cumplen las profecías del Antiguo Testamento de manera precisa, sino que también revelan la profundidad del amor de Dios, la gravedad del pecado y la provisión divina para la salvación de la humanidad. Este evento central en la historia cristiana nos invita a reflexionar sobre el inmenso sacrificio de Jesús y a vivir en respuesta a su amor y gracia, confiando en que, a través de su sufrimiento y muerte, hemos recibido perdón, reconciliación y vida eterna. Número 3. Zacarías capítulo 11, versículos del 12 al 13. Este contiene una profecía notable que predice la traición del Mesías por 30 piezas de plata. El pasaje dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esta profecía, escrita por el profeta Zacarías, se refiere a un acto de traición que sería valorado en 30 piezas de plata, una suma que era el precio establecido para un esclavo en ese tiempo. La acción de tirar el dinero al tesoro de la casa de Jehová también tiene un significado profundo, sugiriendo que el dinero de la traición sería considerado despreciable y sin valor real. El cumplimiento de esta profecía se relata en el Nuevo Testamento, en Mateo 26, versículos del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, se acercó a los principales sacerdotes y acordó traicionar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata.
Esta suma, que fue predicha por Zacarías, se convirtió en el precio de la traición que llevaría al arresto y crucifixión de Jesús. La exactitud de esta cantidad de dinero subraya la precisión de la profecía. Más adelante, en Mateo 27, versículos del 3 al 5, se narra que Judas, al darse cuenta de las consecuencias de su traición, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Los sacerdotes, considerando el dinero como impuro, decidieron comprar con él el campo del alfarero para sepultura de extranjeros. Este acto cumple también la parte de la profecía que menciona que las piezas de plata serían echadas al tesoro de la casa de Jehová. La reflexión sobre la exactitud de esta profecía y sus implicaciones es profundamente significativa. Primero, la precisión con la que se cumplió la profecía de Zacarías subraya la soberanía de Dios y la fiabilidad de las Escrituras. A pesar de los siglos que separan la profecía de su cumplimiento, los eventos ocurrieron exactamente como se predijo, lo que refuerza la confianza en la veracidad y autoridad de la Biblia. La traición de Jesús por 30 piezas de plata también pone de relieve la humanidad y la fragilidad de Judas Iscariote, quien fue seducido por la avaricia y el desengaño. Aunque Judas fue uno de los discípulos cercanos de Jesús, permitió que la tentación y el deseo de ganancia personal nublaran su juicio, llevándolo a cometer un acto de traición que tendría consecuencias eternas. Esto sirve como una advertencia sobre el peligro de permitir que el dinero y las ambiciones personales nos desvíen de nuestros valores y compromisos espirituales. Además, el acto de Judas y la respuesta de los sacerdotes al dinero de la traición revelan la hipocresía y el cinismo de las autoridades religiosas de la época. Estaban dispuestos a utilizar el dinero para asegurar la traición de Jesús, pero luego lo consideraron impuro para el tesoro del templo, lo que muestra su falta de coherencia moral y espiritual. El cumplimiento de esta profecía también subraya el papel de Jesús como el Mesías sufriente, que fue traicionado y entregado a sus enemigos por un precio despreciable. La traición de Judas y la crucifixión de Jesús fueron parte del plan redentor de Dios, destinado a traer salvación a la humanidad. Este evento destaca la profundidad del sacrificio de Jesús y su disposición a sufrir y morir por los pecados del mundo, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento y estableciendo el fundamento de la fe cristiana. La profecía de Zacarías 11, versículos del 12 al 13 y su cumplimiento en la traición de Jesús por 30 piezas de plata, narrada en Mateo 26, versículos del 14 al 16, subrayan la exactitud y la soberanía de Dios en la historia de la redención. La traición de Judas, su remordimiento y el uso posterior del dinero destacan la humanidad, el pecado y la necesidad de la redención que solo Jesús puede ofrecer. Este evento nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de las Escrituras, la gravedad del pecado y la maravillosa gracia de Dios manifestada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Número 2. Isaías capítulo 7, versículo 14. Este es una profecía que predice el nacimiento milagroso del Mesías, diciendo: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Esta profecía fue dada por el profeta Isaías durante un tiempo de crisis para el reino de Judá. El contexto histórico implica una promesa de esperanza y salvación futura, indicando que Dios proveerá una señal extraordinaria: una virgen dará a luz a un hijo. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, subrayando la naturaleza divina del niño que nacerá. Esta profecía es extraordinaria por su clara referencia a un evento milagroso y único en la historia humana. El cumplimiento de esta profecía se narra en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 23, que dice: «Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros». El relato del nacimiento de Jesús comienza con el anuncio del ángel Gabriel a María, una joven virgen desposada con José. En Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 35, el ángel le dice a María que concebirá y dará a luz un hijo por obra del Espíritu Santo, y que este hijo será llamado Hijo de Dios. José,
al enterarse del embarazo de María, inicialmente planea dejarla en secreto para no avergonzarla. Sin embargo, un ángel se le aparece en un sueño, diciéndole que no tema tomar a María como su esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Así, José obedece y toma a María como su esposa. El nacimiento de Jesús ocurre en Belén, cumpliendo también otra profecía del Antiguo Testamento. La concepción virginal de María es un milagro que subraya la intervención divina directa en el plan de salvación, marcando el inicio de la encarnación de Dios en la historia humana. La reflexión sobre el milagro del nacimiento de Jesús revela varias verdades profundas. Primero, muestra la soberanía de Dios en la realización de sus promesas. La profecía de Isaías fue dada cientos de años antes del nacimiento de Jesús, demostrando que Dios tenía un plan claro y preciso para la redención de la humanidad. El nacimiento virginal de Jesús también subraya su naturaleza divina y humana. Como Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros, plenamente divino y plenamente humano. Esta unión de lo divino y lo humano en la persona de Jesús es esencial para su misión de redimir al mundo. Siendo Dios, Jesús tiene el poder y la autoridad para salvar, y siendo humano, puede identificarse plenamente con nuestras experiencias y sufrimientos. Además, el milagro del nacimiento de Jesús destaca la pureza y santidad de su origen. Nacido de una virgen, Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa que se transmite de generación en generación. Esto lo califica como el sacrificio perfecto y sin mancha para la expiación de los pecados del mundo. El hecho de que Dios eligiera una humilde joven de Nazaret para llevar al Salvador del mundo también subraya su tendencia a utilizar lo humilde y lo sencillo para llevar a cabo sus propósitos grandiosos. Esto nos enseña que Dios valora la humildad y la disposición a servir por encima de la posición social o el poder terrenal. La encarnación de Jesús como Emmanuel también tiene un profundo impacto en nuestra comprensión de la presencia de Dios. En Jesús, Dios no es un ser distante e inaccesible, sino que ha venido a vivir entre nosotros, a experimentar nuestras luchas y alegrías, y a proporcionarnos un ejemplo perfecto de cómo vivir una vida que agrada a Dios. En resumen, la profecía de Isaías 7, versículo 14 y su cumplimiento en el nacimiento virginal de Jesús, narrado en Mateo 1, versículos del 22 al 23, subrayan la soberanía y fidelidad de Dios, la naturaleza divina y humana de Jesús, la pureza de su origen y el profundo significado de Dios con nosotros. Este milagro no solo confirma la veracidad de las Escrituras, sino que también nos invita a reflexionar sobre el amor incondicional de Dios y su plan de salvación, llevándonos a una mayor adoración y devoción. Número 1. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Este es el tercer mandamiento de los 10 mandamientos y subraya la importancia de tratar el nombre de Dios con el respeto y reverencia que merece. El versículo dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Este mandamiento prohíbe el uso irreverente o trivial del nombre de Dios. Tomar el nombre de Dios en vano significa utilizarlo de manera frívola, sin respeto o con propósitos deshonestos. En el contexto bíblico, el nombre de Dios representa su carácter, autoridad y santidad. Por lo tanto, usar su nombre en vano es una falta de respeto a su naturaleza y santidad. La importancia del respeto y reverencia hacia el nombre de Dios radica en reconocer quién es Dios y la relación que tenemos con Él. El nombre de Dios no es solo una etiqueta, refleja su identidad y su relación con nosotros. Cuando respetamos su nombre, estamos mostrando honor y reverencia a Dios mismo. La reverencia por el nombre de Dios es una expresión de nuestra devoción y reconocimiento de su soberanía y santidad. En el uso cotidiano del lenguaje, existen varios desafíos relacionados con este mandamiento. La cultura moderna a menudo trivializa el uso del nombre de Dios, utilizándolo en exclamaciones, juramentos o expresiones casuales sin considerar su verdadero significado. Esto puede llevar a una falta de respeto generalizada y a la disminución de la reverencia por Dios en la vida diaria. Uno de los desafíos más comunes es el uso del nombre de Dios en exclamaciones o expresiones de sorpresa. Frases como, oh, Dios, oh y Dios mío, se utilizan a menudo sin intención de invocar realmente a Dios, sino como meras expresiones de emoción.
Este uso frívolo puede desensibilizarnos a la santidad y reverencia que su nombre merece. Otro desafío es el uso del nombre de Dios en juramentos y promesas. Jurar por Dios para dar énfasis a la verdad de una declaración o promesa puede parecer una forma de asegurar la veracidad, pero si no se cumple, se convierte en una forma de tomar su nombre en vano. Es importante que nuestras palabras sean sinceras y verdaderas sin necesidad de invocar el nombre de Dios de manera superficial. El entretenimiento y los medios de comunicación también presentan un desafío, ya que a menudo incluyen el uso irreverente del nombre de Dios en películas, programas de televisión, música y literatura. Este uso repetido puede influir en nuestra percepción y uso del nombre de Dios, normalizando la falta de respeto. Para cumplir con este mandamiento y respetar el nombre de Dios en nuestra vida cotidiana, es fundamental ser conscientes de cómo usamos su nombre y asegurarnos de hacerlo con la reverencia adecuada. Podemos comenzar siendo intencionales en nuestro lenguaje, evitando el uso frívolo o casual del nombre de Dios. En lugar de usar su nombre en exclamaciones, podemos buscar alternativas que expresen nuestras emociones sin faltarle el respeto. Es importante también educar a nuestros hijos y a aquellos en nuestro círculo de influencia sobre la importancia de este mandamiento. Enseñarles a usar el nombre de Dios con respeto y reverencia ayudará a cultivar una cultura de honor hacia Dios. Además, debemos ser conscientes del contenido que consumimos en el entretenimiento y los medios de comunicación. Elegir cuidadosamente lo que vemos, escuchamos y leemos, y enseñar a discernir entre el contenido respetuoso e irrespetuoso, nos ayudará a mantener una actitud de reverencia hacia Dios. Finalmente, la oración y la reflexión son esenciales. Al dedicar tiempo a la oración y a meditar en la naturaleza y carácter de Dios, fortalecemos nuestra relación con Él y desarrollamos un mayor sentido de reverencia y respeto. La oración nos ayuda a recordar la santidad de Dios y a mantener su nombre sagrado en nuestras vidas. El mandamiento de no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano nos llama a tratar el nombre de Dios con el respeto y reverencia que merece. Reconocer la importancia de su nombre y evitar su uso frívolo en nuestra vida cotidiana nos ayuda a honrar a Dios y a vivir en conformidad con su voluntad. Al ser conscientes de nuestro lenguaje, educar a los demás, seleccionar cuidadosamente el contenido que consumimos y dedicar tiempo a la oración, podemos cumplir con este mandamiento y mantener la reverencia adecuada hacia Dios.